Muy bien, vamos a ver hoy en razonamiento verbal, vamos a ver el tema la definición. Muy bien, muchas veces para definir palabras, lógicamente recurrimos al diccionario, ¿no? Como, como un libro, un medio que nos transmite todos los conocimientos que querramos en cuanto al léxico. Pero en realidad la definición también es muy importante hacerla con nuestras propias palabras sin que pierda la esencia de su acepción, ¿no? Acepción también es una palabra muy importante en ese tema, ya que acepción significa significados, ¿no? Por ejemplo, hay palabras que tienen una sola acepción, pero hay palabras que tienen muchas acepciones, por ejemplo, ¿no? Tienen dos significados, ¿no? Este, Vamos a pasar a lo siguiente. Por ejemplo, y esto vamos a hacer un poco en clase, ¿no? El ejercicio. Por ejemplo, definimos el término escuela. No, escuela, bueno, es un lugar donde, lógicamente, se media información de carácter académica, por ejemplo. Una definición que ahorita se me ocurrió en el momento, pero creo que no pierde la esencia, porque sí, es un lugar donde se imparten conocimientos, ¿no? Donde es un lugar donde se acude para estudiar, ¿no? Un lugar regido por un proceso de aprendizaje y enseñanza, lógicamente, ¿no? Creo que las he definido de una forma que es así. Muy bien, estas dos definiciones vamos a dejarlas para la clase de Zoom, ¿ya? Ojo, no quiero trabajar muy al pie de la letra con los diccionarios porque en realidad lo que se quiere es que nosotros aprendamos a definir una palabra sin cometer temas de errores como insuficiencia, como inexactitud o como dar ejemplos que no vienen al caso, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, vamos acá, miren, vamos acá, hay ejercicios para darnos cuenta. ¿Qué te parecen las siguientes definiciones? ¿Encuentras errores? Coméntalos en clase. A ver, la tilde es una rayita que se pone sobre las palabras. Es una forma de definirlo, ¿no? Forma informal, pero bueno, hasta cierto punto válida, ¿no? Vamos acá. Un árbol es, por ejemplo, un roble, ¿no? Eh, Ha dado un ejemplo, ¿no? De lo que un árbol, bueno, en cuanto a géneros y especies, ¿no? Pero también como que no es en sí la definición de árbol, ¿no? Te pide definición de árbol. Prólogo significa introducción. Bueno, en cierta medida, pero no en todo, ¿no? Ahora, dice, el amor es algo que nos toca el corazón. Bueno, esa es una definición muy romántica, ¿no? Pero el amor creo que tiene una definición más acertada. Bueno, partiendo porque el amor, más que es algo que nos toca el corazón, es un sentimiento, ¿no? Para empezar. Y podemos definirlo un poquito más. Pero como digo, son definiciones informales, pero que están un poco insuficientes, creo yo. Y lógicamente se puede percibir en ello, ¿no? Pero vamos a lo siguiente. Por ejemplo, compararlas con estas definiciones. La tilde es una rayita oblicua que se grafica sobre la sílaba tónica de algunas palabras. Sí, creo que esa definición a ustedes o a mí nos puede decir, ay sí, pero parece de diccionario. Pero en realidad es una definición que creo que cualquiera de ustedes ya que tienen una formación de gramática básica, se puede hacer una rayita oblicua, eso lo hemos visto, que se grafica, ¿no? Sobre la sílaba tónica, exacto, ¿no? La tilde va en la sílaba tónica, eso lo sabemos todos. Es cuestión simplemente de ordenar nuestros pensamientos y de esa manera poder expresar una definición que puede ser un tanto particular, pero que no pierde la esencia de la palabra que estamos definiendo. El árbol es una planta perenne de tronco leñoso y elevado, por supuesto, también. El prólogo es la parte del libro que se antepone al cuerpo de este, ¿ya? El amor es un sentimiento intenso del ser humano que necesita y busca el encuentro, ¿ya? Ya ven, son instrucciones, como le digo, para definir, perdón, son definiciones que, lógicamente, para definir, valga un poco la redundancia de lo que estoy diciendo, hay que hacer uso de todo nuestro bagaje léxico, ¿no? ¿Se entiende? Para poder dar una definición precisa que no pierda la esencia, efectiva y básica, ¿no? Muy bien. Dice, ¿qué diferencias se encuentran entre estos dos grupos de definiciones? Bueno, definitivamente acá algunas son insuficientes, ¿no?
son demasiado informales y en algunas caen en un error. Por ejemplo, acá te piden la definición de árbol y esto no es una definición de un árbol, te doy un ejemplo, ¿no? O la definición de amor. Esta es una idea muy romántica y muy particular ya de lo que es el amor, pero no ni siquiera por último, ¿qué es el amor? Un sentimiento, por último, pues, ¿no? ¿Se entiende? Pero acá dice, es un sentimiento intenso del ser humano que necesita y busca el encuentro, por supuesto, ¿no? El encuentro ya sea con uno mismo o con otra persona, ¿no? Por supuesto. Entonces, la diferencia es que acá son demasiado informales, ¿no? Y acá son un poco más formales, más detalladas, ¿no? Que mantienen la esencia de la palabra que está definiéndose, por supuesto. Entonces, ya se puede decir qué significa definir. Significa expresar conceptos, nociones o conocimientos bien delimitados, fijando con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. Muy bien. Por ejemplo, la definición tiene elementos, ¿no? Dice, para que una definición esté bien formulada es necesario que incluya los siguientes elementos. Concepto, bueno, la palabra, ¿no? Acá está bien. Número uno, concepto al término a definir, la palabra. Género próximo, clase inmediata a la que pertenece el término, ¿no? Es un asiento, ¿no? Es como que acá aparezca perro. ¿Cuál es el género próximo? Es un animal, pues lógicamente, ¿no? ¿No? Por supuesto. Acá por ejemplo, el sofá es un mueble, ¿no? Es un asiento también, ¿no? ¿Se entiende? Si yo digo, este, por decir, a ver, se me ocurre la ingeniería, ¿no? La ingeniería es una carrera, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Y después ya viene lo que es las diferencias específicas, o sea, las características, ¿no? Que distinguen el término de los demás. Ya acá en este ejemplo, por ejemplo, miren, el sofá es un asiento cómodo para dos o más personas que tiene respaldo y brazos. Ya hay una definición, ¿no? Donde se explaya un poquito más, lógicamente, y menciona las características elementales del concepto que está definiendo, lógicamente. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Dice, propon dos definiciones y separa sus elementos, usa tu diccionario. Bueno, yo en realidad, como les digo, usar el diccionario es una cosa muy práctica, ¿no? Es una cosa que todos debemos hacer. Ahora más que nada que podemos googlear una palabra y encontrar el significado, ¿no? Pero yo esto lo voy a dejar para el Zoom porque yo quiero dar algunas palabras que creo que ustedes pueden definir con el bagaje cultural y el léxico que ya poseen a estas alturas, ¿no? De su formación educativa y pueden definirlas. Creo que el tema pasa por aprender a definir palabras con el bagaje cultural y léxico que yo tenga. ¿Me entienden? Creo que esa es la función de la definición en sí, porque si solamente van a ir a buscar un diccionario, va a ser muy fácil, chicos, ustedes lo saben. Y creo que respetando esta estructura, ¿no? Respetando estos tres puntos, se puede hacer una buena definición. Es como que yo el día de la clase en Zoom te diga a ti la palabra automóvil. Bueno, y me la definas según esa estructura, ¿no? La estructura uno concepto, bueno, básico, género próximo y diferencias específicas, las características. ¿Se entiende? Muy bien, la definición. A ver, es una proposición clara, exacta, consta de género próximo, ¿no? Y diferencia específica. Género próximo ya lo vimos, el término que comparte con otros términos cercanos a su definición, o sea, lo que es en sí. ¿Se entiende? Perro es un animal, pues lógicamente, ¿no? Y diferencias específicas, o sea, las características un poco más particulares, ¿no? Que la individualiza de otros términos del mismo género próximo, ¿se entiende? ¿No? Acá vamos a detallar un poco más en características más puntuales y elementales que tenga la palabra definir. Muy bien, ¿cuáles son los errores de mayor frecuencia en estos casos? ¿No? Errores frecuentes en la elaboración de una definición. Circularidad, por ejemplo, recogedor es un objeto que recoge. Bueno, es como que un poco redundante, ¿no? O muy redundante. Es un objeto que recoge, ¿no? La escoba es un objeto con lo que se barre. Bueno, ahí es un poquito más válido, pero igual hay que darle una definición, ¿no? Bueno, lo de la escoba sí, un poquito más válido. Inexactitud. El diccionario es un libro que contiene dibujos. Bueno, es un inexacto. El diccionario es un libro en realidad que contiene conceptos, sobre todo, ¿no? Acepciones de palabras, ¿no? Muy bien, eso es inexacto, o sea que te está definiendo mal, ¿no? Ejemplificación. Un árbol es, por ejemplo, un roble.
Ahí te está dando, como les digo, un ejemplo, pero no estás definiendo nada. El tema es definirlo, ¿no? Para empezar, el árbol es una planta, ¿no? Muy bien, el reloj sirve para ver la hora. Uso o función. El reloj sirve para ver la hora. Bueno, sirve para medir e indicar el tiempo, sobre todo. Un poco más formal hay que hacer en ese caso, ¿no? Aparte, cuando son palabras ya muy conocidas, eso debería ir un poco después, ¿no? ¿Se entiende? Sinonimia. Ahito significa estar lleno. Bueno, ahito y lleno en realidad, pero ¿lleno de qué? Ahito en realidad tiene dos significados, ¿no? Uno tiene que ver con la molestia o tiene que ver con la sa- lleno de, por ejemplo, saciado de comida. Entonces, no hay que definir, no hay que poner un sinónimo de arranque, porque en realidad estaríamos cayendo en un error porque es una palabra que tiene dos acepciones en este caso. Y por ejemplo, la consolidación. La democracia es cuando todos votan. Bueno, también estando como un ejemplo, ¿no? En realidad la democracia es un sistema político en el cual se le da titularidad, voz y voto a toda la ciudadanía, ¿no? ¿Se entiende? Esa es la forma, creo, formal de definir un poco lo que es la democracia, pero ahí en realidad está dando una parte, un ejemplo, o lo que se logra con la democracia, ¿no? Muy bien. Es igual acá, por ejemplo, acá aparece un error es insuficiente, ¿no? La aritmética es parte de la matemática. Pero la parte de la matemática sí, pero también lo es la geometría, también es el álgebra, ¿no? Es parte de la matemática que estudia los números y sus operaciones, sería la definición un poco más exacta, lógicamente, más menos insuficiente, pues, ¿no? Y básica, elemental, porque ustedes llevan ese curso de matemática y lo pueden definir así, ¿no? Todo esto de acá, chicos, lo vamos a hacer en clase, ¿no? Todo esto de acá lo vamos a hacer en clase, creo que es lo propicio, ¿ya? Y esto vamos a dejar también de tarea, por ejemplo, ¿no? Estos ejercicios de acá de la página 171 del libro virtual, que es entre que hay palabras y buscar la palabra exacta para definir. Término que se aplica al entendido o experto en determinada ciencia o arte, bueno, ¿no? ¿Cuál será? El perito, idóneo, inepto, oculto, ágil, ¿no? En realidad aquí es perito, ¿no? Por ejemplo, es el que es el entendido en cierto arte, ¿no? En cierta ciencia, en cierto rubro. Muy bien, muchachos, vamos a continuar todo esto en la clase de Zoom. Quiero que por favor vean esto en YouTube. Eso sería todo.